Germán Landart presenta Los casos Enigma. Episodio 32. El humedal. Caso número 32. Constantino Amorós. Declaración realizada por Constantino Amorós el 15 de agosto de 2025 con respecto a los hechos ocurridos en los esteros de Liberá, Corrientes. Registro de audio llevado a cabo por Alexander Peralta, jefe de investigaciones de Enigma. Comienza la declaración. Me llamo Constantino Amorós. Tengo 61 años y toda mi vida la pasé a orillas del río, en las cercanías de los esteros de Liberá. No soy un hombre de estudios, pero conozco el agua como otros conocen la palma de su mano. Crecí entre redes, anzuelos y noches interminables sobre la canoa. Sé cuándo va a llover, cuándo el viento va a traer tormenta y cuándo el silencio del humedal significa peligro. Nunca fui un hombre de miedos, pero lo que me pasó hace poco cambió todo. No me lo saco de la cabeza ni un segundo. Era de madrugada, a mediados de mayo. El aire estaba pesado, cargado de humedad, y el humedal olía a barro podrido. Había salido solo, con la idea de revisar unas trampas para sábalos que había dejado la noche anterior. El motor de la canoa tosía cada tanto, como si no quisiera seguir adelante, y el agua estaba quieta, tan quieta que parecía un espejo negro. Cuando apagué el motor y me dejé llevar por la corriente, escuché algo. Al principio pensé que eran sapos o alguna ave nocturna, pero no, era una voz humana, y no cualquier voz. Era la de mi hija, mi Lucía. Murió hace 7 años, en un accidente absurdo. Tenía 16. Yo mismo la encontré enredada en el muelle, sin aire. Nunca me perdoné. Desde entonces, el humedal se volvió un lugar maldito para mí. Pero igual seguí trabajando porque de algo había que vivir. Esa noche, entre la bruma, escuché clarito. ¡Papá! El sonido venía desde la orilla, donde el pasto alto se movía como si algo lo atravesara. Me quedé helado. No podía mover ni un dedo. Después escuché otra vez. ¡Papá! Vení. El tono era suave, como cuando de chica me pedía que la cargara al hombro. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero el corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Agarré el remo y empecé a acercarme a la costa. La niebla se abría apenas para dejarme ver las sombras de los camalotes. Entonces la vi. Entre los juncos había una silueta blanca. Era ella, de pie, con el vestido que le gustaba usar los domingos. El pelo mojado le caía sobre la cara. «Lucía», susurré. Y en ese instante sonrió. No una sonrisa normal, sino una que me heló la sangre. Los dientes parecían más largos, más filosos. Quise retroceder, pero ya era tarde. El agua empezó a burbujear alrededor de la canoa. Algo se movía debajo, golpeando contra el casco. Sentí que algo me rozaba el tobillo, como una mano fría que intentaba arrastrarme. Remé con todas mis fuerzas hasta alejarme unos metros. Cuando me di vuelta, la figura ya no estaba. Solo quedaba la bruma, densa, espesa, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Respiraba agitado, sin entender nada, cuando de pronto la voz volvió a sonar, esta vez desde todos lados al mismo tiempo, como un eco imposible. «No me dejes sola». La canoa se sacudió. Juraría que vi dedos, decenas de dedos pálidos, queriendo trepar por los bordes, como si un montón de cuerpos hundidos intentaran salir. Yo grité como un animal. Prendí el motor, que milagrosamente arrancó, y salí disparado río arriba. Desde entonces no volví a dormir en paz. En mi casa, cuando cierro los ojos, escucho su voz llamándome desde el humedal, y cada vez suena más cerca. Sé que nadie me va a creer, pero juro por mi vida que no estaba soñando. Lo que vi y escuché esa noche era real, y tengo miedo de que vuelva a buscarme. Fin de la declaración. El testimonio de Constantino Amorós llegó a mis manos a través de una cadena de contactos en Corrientes. No es el único pescador que ha hablado de voces en la bruma en la zona de los esteros de Liberá, pero sí el más contundente y aterrador. Lo primero que hice fue revisar archivos policiales y hemerotecas locales. Encontré al menos 12 reportes, entre 1978 y 2019, que mencionan desapariciones de pescadores en circunstancias extrañas. Canoas halladas vacías, redes abandonadas, incluso cuerpos encontrados con signos de haber estado sumergidos por semanas,
a pesar de que habían desaparecido solo unos días antes. Un caso en particular me llamó la atención. En 1984, un muchacho de 17 años llamado Walter Torres fue hallado muerto en un sector del humedal conocido como Paso del Diablo. El informe forense decía ahogamiento, pero testigos afirmaron que antes de morir, el joven aseguraba escuchar a su madre fallecida llamándolo desde el agua. La conexión con lo relatado por Constantino es evidente. Para profundizar, me acerqué al Museo Antropológico de Corrientes, donde consulté al profesor retirado Ramón Figal, experto en mitología guaraní. Él me habló de una entidad conocida como Yací Yateré del Agua, una deformación de un mito real. Según los relatos, se trata de un espíritu que adopta la voz de seres queridos para atraer a los vivos hacia los humedales. Una vez que la víctima entra en contacto, es arrastrada bajo el agua y condenada a vagar eternamente entre los juncos. Figal me mostró un documento traducido de un sacerdote jesuita del siglo XVIII. En él se describe cómo varios indígenas de la zona aseguraban escuchar las voces de familiares muertos cerca de los esteros. El sacerdote anotó una frase escalofriante. No son los muertos quienes llaman, sino la boca del agua que ansía más cuerpos. Con esta información, decidí desplazarme hasta el lugar de los hechos. Constantino aceptó acompañarme, aunque se notaba aterrado. Entramos en el humedal una noche de luna nueva. El silencio era total, roto solo por el zumbido de los insectos. Avanzamos con la canoa hasta un sector en el que la bruma era tan espesa que apenas se veía un metro adelante. Constantino me señaló el punto exacto donde había visto la silueta de su hija. Prendí la grabadora. Durante varios minutos no pasó nada, solo el agua quieta y los sonidos lejanos de la noche. Pero de pronto, algo cambió. El aire se enfrió de manera repentina, y fue entonces cuando lo escuché. Una voz de mujer, joven, clara. Alexander. Me congelé. No era Lucía. Era otra voz. Pero lo más perturbador es que esa voz pronunció mi nombre. Constantino palideció y comenzó a rezar en voz baja. La grabadora seguía registrando. «Vení», susurró la voz desde la bruma. Al instante, el agua alrededor de la canoa empezó a agitarse. Pude distinguir burbujas y una silueta bajo la superficie. Saqué una linterna y apunté al agua. Lo que vi no lo voy a olvidar jamás. Eran caras humanas, pálidas, distorsionadas, pegadas al fondo de la laguna como si fueran parte del barro. Todas abrían la boca en un grito silencioso, y entre ellas, unos ojos se abrieron de golpe y me miraron directamente. La canoa se estremeció. Constantino casi cayó al agua. Apagué la linterna y retrocedí lo más rápido que pudimos. Pero mientras huíamos, las voces nos siguieron, ahora múltiples, entrelazadas, como un coro. No nos olviden, no nos dejen, vengan con nosotros. Esa noche no logramos grabar imágenes, pero el audio registrado en la grabadora es claro. En él se escucha mi nombre repetido 3 veces, seguido de un murmullo coral que no hemos podido identificar. De vuelta en tierra firme, Constantino me confesó que desde aquella primera vez, cada noche sueña con su hija llamándolo desde el agua. Me aseguró que si esto sigue, no podrá resistirse mucho más. Analizando el audio en mi estudio, descubrí algo impactante. Entre los susurros, distorsionado pero inconfundible, se escucha otra voz que no corresponde ni a Constantino ni a mí. Una voz masculina que dice: «Peralta, tu tiempo se acerca». Lo revisé una y otra vez, no hay duda. Lo peor de todo es que Constantino, 2 semanas después, desapareció. Su canoa fue hallada vacía, flotando entre los camalotes. Hasta hoy, nadie encontró su cuerpo. Yo sigo escuchando el audio cada noche, buscando la explicación racional. Pero mientras lo hago, tengo la sensación de que en algún rincón del humedal, alguien o algo está esperando por mí. Esto fue Los Casos Enigma, donde el terror se convierte en verdad y las respuestas siempre esconden más preguntas. Si te animás, acompañanos la próxima semana en un nuevo caso. Pero recordá, no todas las puertas deberían abrirse.